Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ok. Les comentaba que les mandé en el grupo una tareita de leer el sermón del domingo próximo. Les mandé el capacitador de los sermones y les pedí de favor que leyeran el que toca el 21 de abril. Espero que ya lo hayan leído. Y bueno, lo vamos a utilizar porque nuestro tema de hoy es precisamente los pasos para usar el leccionario común revisado. Y en eso nos vamos a concretar este día. No llega Luis, esperemos que llegue más tarde. Natanael no se ha reportado. A ver quién llega. Pues vamos a iniciar. Poco a poco. No sé si de veras leyeron el sermón. Adolfo, ¿no lo leíste? Lo estuve repasando muy poco. O Ajá. sea, así en pausa, pasándolo muy rápido. Ajá. Pero más En, o menos tienes idea en de qué se trata. fragmentos. Sí. Ah, bueno. Rigo, ¿sí lo leíste? También, como dice Adolfo, un poco. Ok. Pero sí sé de qué se trata. Perfecto. Memo también lo leyó. Yo todavía no. Sí. Benito. No. Bueno. Rodrigo, ¿leíste el sermón? Sí. Bueno. Pues vamos a comenzar. Aquí tenemos las diapositivas que estamos pasando y lo que nos toca el día de hoy es ver los pasos para usar los sermones basados en el leccionario común revisado de Comunión de Gracia. Y vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto es de estos pasos, llegando el capacitador con los sermones, teniendo la fecha en que nos toca predicar. Entonces hay que leer primeramente los pasajes asignados para la semana varias veces, de preferencia en múltiples versiones. Si se han dado cuenta, cada sermón tiene 4 escrituras, generalmente 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. A veces no es la regla, a veces hay excepciones, como vamos a verlo en el sermón del 21 de abril. Y vamos a empezar primeramente con este punto, leer los pasajes, las escrituras para la semana. Dice aquí dentro del mismo primer punto o primer paso, en oración, báñate en la palabra, tratando de comprender lo que dicen estos pasajes y busca puntos en común. Generalmente las cuatro escrituras tienen un punto en común con el tema del sermón. Y bueno, tenemos un sermón ya editado en base a una de las 4 escrituras, pero quedan otras 3 para leerlas, para que la congregación vaya a las escrituras, para que cada domingo no nada más concrete a las escrituras del sermón, sino que se vaya a otros puntos, otros libros que tratan más o menos del mismo tema. Y bueno, entonces buscamos los puntos en común y pues así con esto vamos entendiendo un poquito mejor de qué se trata el sermón. El segundo paso es leer el sermón publicado en el capacitador, buscando entender qué significa el texto en el que se enfoca. Entonces, el sermón está basado en un texto, en una escritura. Las otras 3 escrituras sirven de complemento. Y bien, el tercero, este es el paso exegético. Y si tienes tiempo, también puedes leer los comentarios sobre los pasajes. En el caso de que se tenga alguna Biblia con comentarios, hay muchas Biblias que tienen notas al pie de página, marcan con alguna letra o algún asterisco, un número, y abajo está la explicación
A veces es cambio de palabras, a veces es utilizar otro término parecido o sinónimo, a veces remite a otra escritura, a veces explica de dónde se tomó esa escritura, porque hay varias versiones. Bueno, tenemos muchas versiones de la Biblia, pero aún en tiempos históricos tenemos varias Biblias también. Entonces, tanto en español como en inglés, francés, etcétera. Entonces, tenemos aquí comentarios que tienen las Biblias, si es la Biblia de estudio, si es la Biblia de trabajo, hay varias. Yo tengo varias Biblias también, una Biblia de estudio para pastores, así se llama, Biblia de estudio para pastores. Tengo otra Biblia que no recuerdo el nombre que tiene, pero también es con otro enfoque. La famosa Biblia de estudio Thompson, es muy famosa, generalmente se basa en la Reina Valera 60. La Biblia de estudio para pastores se basa en la Nueva Versión Internacional. Y así por el estilo, tenemos varias Biblias y podemos ayudarnos a entender mejor el pasaje o el texto o la escritura que da lugar al sermón. Entonces, los primeros pasos, entonces recorrimos a las 4 escrituras, ¿sí? Leerlas varias veces. Otra forma de leer las escrituras, y como dice aquí, preferiblemente en múltiples versiones, es, por ejemplo, yo utilizo la página que se llama Bible Gateway, no sé si la conozcan. Esta página es precisamente de Biblias. Entonces, yo escojo la Biblia que quiero, inicialmente, la versión que quiero, y luego puedo tener en la misma pantalla hasta 4 o 5 versiones de la misma escritura. Generalmente comparo Reina Valera 60, que es una de las Biblias más estudiadas, la Nueva Versión Internacional, de las modernas, la Nueva Traducción Viviente, que está bastante profunda también y muy buena. Recuerden que cuando el hermano David Ágreda nos tuvo un año a través de la Biblia en los audiolibros, precisamente se basaron en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito diferente a la Nueva Versión Internacional. Si también se han dado cuenta, todos los sermones que vienen en el capacitador están basados en la Nueva Versión Internacional. Entonces, por ahí vamos, pero muchos de nosotros usamos todavía la Reina Valera, y tenemos Reina Valera actualizada, Reina Valera antigua, Reina Valera 60, 77, 95. Hay bastantes versiones. La palabra hispanoamericana, la Biblia hispanoamericana. ¿Qué más tenemos en español? Pues estoy hablando de español, porque en inglés tenemos más de 40 versiones. En español tenemos más o menos como unas 20, de las que están y las tienen ustedes a la mano en la página de Bible Gateway. Entonces, los invito a que utilicen esa página, está buena. Es ¿Cuál más... es la página, perdón? ¿Ande? ¿Cuál es la página, Biblia? Ahorita se las pongo aquí en... Ah, ok. Sí, en español es Bible Gateway. Ah, ok. Luego se los pongo, se los mando también en el grupo. Ya la captan y les digo, hay maneras de poner hasta 5 versiones diferentes del mismo pasaje y las lee uno verticalmente y coincide con los versículos y todo eso. Vamos a darle chance a que entre Pablo, nomás que voy a cambiar esto. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, hermanos. Bueno, entonces, regresando al tema. Los primeros pasos para preparar el sermón que nos toca
dar o predicar este próximo domingo, pues hay que seguir estos pasos. Ya vimos el primero, Pablo, que entraste apenas, vemos que el primer paso es leer las escrituras y de preferencia en múltiples versiones. Y esto antes necesita una sesión de oración. Entonces, en oración dice aquí, báñate en la palabra, tratando de comprender lo que dicen estos pasajes y buscar puntos en común. Y luego, después de que ya estudiamos las 4 escrituras, vamos al sermón que trae el capacitador, que, como dijimos, está basado en una de las 4 escrituras y se busca entender qué significa el texto en el que se enfoca o en el que se sustenta. Y como dice aquí, es un paso exegético. Exégesis es el análisis profundo de la escritura. Y ahorita vamos a seguir, si no hemos captado este exégesis, vamos a cubrirla después con otros aspectos. Y también se pueden leer los comentarios que hay en las escrituras, en las diferentes Biblias, principalmente las Biblias impresas. Hasta aquí vamos, bien, vamos a continuar entonces. Voy a entrar de lleno al sermón del próximo domingo, el sermón del 21 de abril. Así está titulado, sermón del 21 de abril de 2024, que es el 4º domingo de Pascua. Voy a meter a mí mientras voy a volver a salirme de aquí. Ahora sí. Bueno. Quedamos entonces, este es el sermón del 21 de abril, que corresponde al 4º domingo de Pascua. Y generalmente todos los sermones en el capacitador tienen por ahí un video que generalmente se llama Hablando de Vida. Lo presentan el hermano Greg Williams, el hermano Jeff Walpast, la hermana Michelle Fleming, la hermana Cara Gariti, hay varios, hasta nuestro gran amigo Everticas también. Entonces, ese video, el video que toca el próximo domingo se llama El verde en pastos difíciles. No lo he visto todavía, no sé quién lo predica, pero ahí está, y ahí está la liga. En azul está la liga donde nosotros podemos recurrir, está en YouTube, y ahí podemos escucharlo, o si no, bajarlo, y ahora sí presentarlo. Hay que ver qué escritura tiene, porque también ese video está basado en una de las 4 escrituras. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo esto? Bueno, vamos a continuar. Estamos en el sermón del 21 de abril. Las escrituras del sermón del 21 de abril son estas 4. Les comentaba yo antes que generalmente son 2 escrituras del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y les dije que había sus excepciones y precisamente esta es una excepción. Si nos damos cuenta, tiene 3 escrituras del Nuevo Testamento y una del Antiguo Testamento. Entonces, la escritura del Antiguo Testamento es el Salmo 23. Todos nos sabemos, creo, de memoria el Salmo 23, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, o tú eres mi buen pastor, el buen pastor. Está también la escritura Hechos 4, del 5 al 12, 1 Juan 3, del 16 al 24, y Juan 10, del 11 al 18. Como se dan cuenta, esta escritura está marcada con color rojo porque es el sustento del sermón. El sermón que viene para este día está basado precisamente en Juan 10, del 11 al 18. Si ya lo leyeron, ya se habrán dado cuenta de que está basado precisamente en esta escritura de Juan 10, del 11 al 18. Les preguntaba si ya lo habían leído
y les pedí de favor que lo leyeran con tiempo, porque vamos a ver si realmente coincide con la escritura base, la escritura en la que se sustenta, que es Juan 10, del 11 al 18. También hay que ver el video de Hablando de Vida, a qué escritura pertenece, si sea el Salmo 23 o Hechos 4 o 1 Juan 3. Les digo, no me dio tiempo verlo, pero podemos hacerlo y nos damos cuenta a dónde pertenece. Y bien, entonces podemos leer las escrituras. No sé si alguien quiera ayudarme por aquí. Leamos Salmo 23, del 1 al 6. Quien ya lo tenga, lo puede leer. Salmo 23, del 1 al 6. Sí, Memo. Sí. Salmo 23 del 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Bueno, ese es el Salmo 23. Conocido, nos lo sabemos a veces de memoria, bueno, en alguna otra versión. Vamos a ver Hechos 4, del 5 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 4, del 5 al 12. Dice el 5, Sí, al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y el último versículo que mencionamos, el 12, dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Muy bien. Vamos buscando puntos en común. ¿Sí? 1 Juan 3, del 16 al 24. ¿Quién gusta leerlo? 1 Juan 3, del 16 al 24.
Sí, adelante, Rigo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Muy bien. Nos queda la escritura de Juan 10, del 11 al 18. ¿Quién gusta leerla? Sí, Memo. Tu micro. Sí. Juan 10, del 11 al 18. Sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amén. Muy bien. Ahí tenemos las 4 escrituras. Se nos pide que busquemos puntos en común. Y bueno, habla precisamente del amor. Habla del milagro que Pedro y Juan hicieron con el paralítico fuera del templo, el Salmo 23, y ahora la escritura de Juan 10, que habla del buen pastor. Si se dieron cuenta, el título del vídeo de Hablando de Vida precisamente habla de pastos verdes. Entonces, quiere decir que está basado en el Salmo 23. Bueno, ya vamos encontrando los puntos en común, ¿sí? Vamos a continuar. No sé, interrúmpame en el momento que quieran, si hay alguna duda, si hay algo que preguntar o aclarar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Después de las escrituras, encontramos en la estructura del sermón que viene en el capacitador el tema de la semana. Y precisamente el tema de esta semana, de este domingo 21 de abril, es precisamente el buen pastor. Eso lo encontramos en el párrafo inicial. Y después del tema de la semana encontramos una breve explicación de las escrituras. Dice en nuestro Salmo 23, que nos llama a adorar, las bendiciones de tener al Señor como nuestro buen pastor se muestran mediante el uso de la relación entre pastor y oveja.
Esta es la explicación que nos da el sermón en cuanto a la lectura del Salmo 23. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos tomado este punto en que es necesario a veces leer las escrituras en voz alta? ¿Se acuerdan? En el servicio. Y bueno, pues aquí hay una oportunidad sabiendo qué es lo que a dónde nos lleva. En la siguiente escritura, Hechos 4, dice aquí que presenta un contraste entre algunos gobernantes religiosos que estaban más preocupados por su reputación que por los necesitados, con el de los apóstoles que se pusieron en riesgo al no negar el mensaje sanador del evangelio a alguien que estaba enfermo. Como ya lo leyeron, alguien lo leyó de ustedes, esta es la presentación de la escritura. Y posteriormente, en 1 Juan 3, el amor es autenticado cuando Jesús da su vida por nosotros, un amor al que estamos llamados a participar en nuestras relaciones con los demás. Y por último, en la lectura del Evangelio, en Juan 10, registra las propias palabras de Jesús, revelando lo que significa para él ser el buen pastor. Esta es la parte inicial, es la parte introductoria de lo que es el sermón. Aquí llegamos a una disyuntiva. ¿Tocamos todo esto o solo lo tenemos nosotros como predicadores de entrada? Pónganlo en la balanza. Es necesario que mis oyentes se den cuenta de dónde surge el sermón y cómo se relaciona con las demás escrituras, para darles a entender que no nada más es una escritura, sino son varias. Recordemos también que lo vimos la vez pasada, de que el sermón es expositivo, está basado en un tema. Pero más que la exposición del tema, el sermón, lo tocamos también la vez pasada, nos dice que este sermón debe mover los corazones. El sermón no nada más es explicar lo que el Evangelio en Juan 10 dice de las propias palabras de Jesús cuando revela ser el buen pastor. No nada más les está diciendo que es el buen pastor, no. El mensaje más importante es el que lleva la motivación para la acción, para que el oyente despierte, para que el oyente adopte la enseñanza que está en la escritura principal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros predicamos un sermón, lo que queremos es que nuestros oyentes queden convencidos de lo que les estamos diciendo, pero no por nuestra propia cualidad de oradores, no. Podemos ser buenos oradores, pero también podemos ser gente que a veces no se nos da la oratoria, ¿sí? A veces nos cuesta trabajo hilar los temas de un discurso, pero no se nos olvide que nosotros no somos los que predicamos. Es Dios el que predica a través de nosotros. Por tanto, esto nos lleva a que nuestras palabras, nuestros ejemplos, nuestros comentarios, todo lo que envuelve la predicación, vaya a despertar en el corazón de los oyentes el punto de llegar a la acción, ¿sí? A la acción, decir, bueno, me derramo ante ti, Señor, me has convencido, me has enamorado, no lo entendía, ahora sí lo entiendo, como dijo Job, ¿se acuerdan? Entonces, son respuestas que dan los oyentes cuando escuchan un sermón que va a tocar sus corazones, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? La idea entonces, desde la semana, hace 2 semanas que tuvimos la clase anterior, precisamente es esa, que el sermón no nada más es una enseñanza, que el sermón no nada más es la exposición del tema, no. El sermón es el que mueve corazones, el que mueve vidas, el que despierta el acercamiento a Jesús, a andar con Él, a relacionarse con Él, ¿sí? Eso es lo que motiva el sermón, ¿sí? Y bien, hasta aquí vamos bien. Pasamos al siguiente. Bueno,
Aquí están las escrituras, les puse aquí las escrituras, ya las leímos, quise que las leyeran para que las estuviéramos también oyendo. Y bueno, aquí está la escritura del Salmo 23. Y luego tenemos, por ejemplo, hasta aquí me quedé con el Salmo 23 para que nos demos cuenta de que ahí es precisamente la escritura que tiene más hilación con la escritura de Juan 10, que es la del sermón. Pero ¿dónde encontramos al buen pastor? En la escritura de Hechos y en la escritura de 1 Juan. 1 Juan nos habla del amor. Y Dios es amor, Dios nos ama. Y entonces hay relación con eso. En el caso de los Hechos, la sanación de la persona que en la que sucedió el milagro de Juan y de Pedro, pues fue una sanación por amor, ¿sí? Por el amor que les tiene Jesús a sus ovejas, porque Él es el buen pastor. Entonces, hasta aquí estamos para ver los pasos del sermón. Bien, enseguida vamos al capacitador. Aquí dice, ten en cuenta que los sermones provistos en el capacitador se ajustan a la doctrina de GSI y a la teología trinitaria encarnacional, que es nuestra doctrina. Entonces, todos los sermones se ajustan a esta doctrina. Entonces, no podemos salirnos del... por eso es necesario entender que debemos ajustarnos a lo que nos presenta el capacitador, porque estamos seguros que no nos vamos a salir del tema, no vamos a enseñar otra cosa que no sea la misma doctrina de la iglesia. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, eso es otra ventaja de que el sermón está basado en esta doctrina, y esa es la que nos está rigiendo en este momento. Y continuamos. Dice acá, ahora viene el asunto este. Cuando vamos al sermón, entonces encontramos que hay varios aspectos. Estos aspectos los vamos a ver así de rapidito, porque esto tiene que ser antes de, y precisamente quise tocar el punto porque todavía no lo vemos. Este domingo lo vamos a ver, ¿sí? Este domingo lo vamos a escuchar en servicio. Este sermón, si es que el predicador lo toma, porque también ya habíamos hablado que si no lo tomamos, podemos hacer uno nuestro, pero basado en una de las 4 escrituras, ¿sí? Entonces, que no nos salgamos de la doctrina que tenemos aquí, que es la que alimenta los sermones de la iglesia. Entonces, debemos entonces tener cuidado de que nuestro sermón se apegue a estos aspectos, ¿sí? Y bueno, y para ello pues tenemos las 4 escrituras. Entonces descartamos una, que es la que ya tiene el sermón que nos está publicando el capacitador, tomamos otra escritura de las mismas, podemos hacer el sermón del buen pastor, basado en el Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Y bueno, de todos modos hay que ver cómo está estructurado nuestro sermón. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el sermón? Bueno, lo que podemos encontrar en el sermón para tener también una idea de lo que se está predicando es lo siguiente: el significado centrado en Cristo, para comenzar. Este es el contexto de la fe. Este es el evangelio. Entonces, hay que ver que nuestro sermón observe el significado centrado en Cristo. Ya lo leyeron, ya saben que el sermón está centrado en Cristo, porque habla del buen pastor. Aquí hay un detalle, antes de continuar, aquí hay un detalle. El sermón en inglés, el original, se llama ¿De qué nos sirve un pastor muerto? En inglés. Y el sermón que nos presenta el capacitador en español dice más o menos de qué nos sirve un pastor perfecto. Entonces hay aquí una discrepancia.
Afortunadamente, yo recibo los sermones en inglés mucho más antes que la traducción en español. Y como mi computadora me traduce automáticamente, pues me doy cuenta de qué es lo que viene, ¿no? Y bueno, también viene el caso de la semana pasada. El sermón de la semana pasada en inglés está correcto, pero en español traía un cambio de escritura. Y bueno, ese cambio de escritura pues como que nos mueve el tapete. Porque, por ejemplo, la escritura que sustentó el sermón de la semana pasada es de la carta de 1 Juan 3. La escritura los versículos son antes de la escritura que se leyó hoy, ¿sí? Pero en la última parte de la escritura, en el capacitador en español, traía Juan 3. O sea, hay una diferencia bastante grande, pero por lógica se entiende que la escritura que da sustento al sermón es 1 Juan 3. Por tanto, hay que basarnos en ella, ¿sí? Y son detallitos que se nos van presentando. Si no los conocemos, nos vamos con la finta, ¿sí? Ya se aclaró el asunto a nivel del grupo de traductor, entonces ya se entendió lo que estábamos haciendo. Tuvimos algunos comentarios bastante fuertes en cuanto a la comprensión de la escritura, más que nada. Entonces, pues el sermón hay que ver que tenga su significado centrado en Cristo. También el significado del texto o de la escritura dentro del flujo de todo el libro. O sea, todo el libro de donde se sacan los versículos que se van a tocar en el sermón. Y entonces aquí esto se conoce como el contexto bíblico. Ya llevamos contexto de la fe, contexto bíblico. Vayamos al siguiente, que es el significado del texto para la audiencia original, el contexto histórico-cultural. Esto se refiere a que hay que ver a qué persona se dirigió inicialmente la escritura. El caso de Juan 10, que es nuestra escritura central del sermón del domingo, ¿a quién se dirigió? Estamos hablando de una Jerusalén del primer siglo, ¿sí? ¿Qué características tiene esa sociedad? ¿Qué costumbres, qué tradiciones? ¿Qué gobierno está ejerciendo el poder, etcétera? ¿Sí? La situación del pueblo judío, el dominio del Imperio Romano, etcétera. Toda la parte histórico-cultural. ¿A quién se dirigió inicialmente ese sermón? ¿Por qué nos interesa saber? Porque hay que entender que tendrá palabras adecuadas para ese contexto. Por eso muchas veces muchas escrituras no las vemos como nuestras, porque estuvieron dirigidas a otro auditorio. Pero también eso nos puede causar confusión cuando queremos que aquellas palabras dirigidas a aquella sociedad las queramos aplicar a nosotros en esta sociedad. Entonces aquí ya no queda, ¿verdad? Ya se descuadra el asunto. Entonces debemos precisamente por eso analizar el contexto histórico-cultural. Otro más, el significado del texto en su marco literario, o sea, el contexto gramatical. ¿De qué se trata la escritura? En la escritura tenemos canciones, tenemos poemas, tenemos historia, tenemos cartas, ¿sí? Tenemos alegorías, tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos, ¿sí? Tenemos las escrituras que nos dan un ejemplo de algo vivo, ¿sí? Como de teatro, ¿sí? Como ponerlo en escena, ¿sí?
Y por ejemplo, hay canciones que son poemas épicos, históricos, líricos, ¿sí? Mucho de la escritura de, por ejemplo, el Cantar de los Cantares es lírico, ¿sí? Ya lo han leído ustedes. Entonces, si ya han estudiado más o menos cómo está la situación de la gramática y de la literatura, se darán cuenta que la Biblia también tiene esas características de textos literarios. Generalmente son literarios. Por ejemplo, se nos dice que, por ejemplo, Génesis 1 es un poema épico, es un poema, una canción, ¿sí? Grandiosa, sí. Entonces, esto se pone en escena y nos da algo, pues ahora sí, más, como que lo captamos más porque es algo vivo. Y pues bien, por ejemplo, los evangelios son historias, ¿verdad? Pero historias que tienen parábolas, historias que tienen alegorías, historias que tienen metáforas, bueno, tantas cosas que tenemos de acuerdo a la literatura. Entonces, el contexto gramatical es importante, ¿sí? Porque habrá palabras que se van acomodando para darle la musicalidad al verso, ¿sí? Porque ustedes saben que la poesía es cantada, la poesía es canción, por tanto las palabras tienen música, aunque se digan oralmente, aunque se declamen, ¿verdad? Tienen música. La poesía tiene música, tiene métrica, tiene rima, tiene ¿qué otra palabra? Está viva, ¿sí? Y muchas escrituras de la Biblia precisamente obedecen a esas características. No sé si me di a entender, si me han captado o tienen alguna duda con respecto a esto. Pasamos entonces al siguiente. El significado del texto a la luz de nuestra situación contemporánea. Ahora sí viene. Primero vimos a quién fue dirigido originalmente y ahora vamos a aplicarla a nosotros. Y esta es la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, nos habla de la mujer adúltera, que Jesús la perdonó y ya nadie la apedreó. Era la costumbre aquella, ¿verdad? De apedrear a la gente. Entonces, a alguien por acá se le puede ocurrir en este tiempo del siglo XXI decir, bueno, pues hay que apedrearla, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia y hay que respetar lo que dice la Biblia. Como dicen nuestros hermanos, los testigos de Jehová, ¿verdad? No debemos adorar a ningún Dios ni ninguna imagen más que el Dios verdadero y con eso se han metido en muchos problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han analizado la escritura a su significado contemporáneo, a su situación contemporánea, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántas advertencias del apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, que fue una de las iglesias más difíciles, que no se aplica a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, habla de que la mujer no debe predicar, no debe tener la cabeza cubierta. Eso ya no se aplica aquí, ese fue en aquella sociedad, ¿sí? Aquí es diferente. Y debemos tomar en cuenta en el primer punto que debe ser centrado en Cristo. Entonces, Cristo está permitiendo por amor muchas cosas que en aquellas sociedades estaban prohibidas socialmente. Bien, otra más. Hasta aquí, si nos dimos cuenta cómo fuimos desde el pasado, la estructura de la escritura, hasta la aplicación a nuestro tiempo. Y si ahora determina otro punto ya de los últimos, ahora determina qué parte del sermón deseas cubrir en tu sermón. Ahora es posible que desees reducirlo o cubrirlo todo. Generalmente, si se dan cuenta, los sermones del capacitador los podemos cubrir todos porque es un todo grande que es poco lo que se le puede quitar de importante, porque también debemos recordar en nuestras clases de gramática en la escuela, cuando nos dicen, bueno, subraya las ideas principales y deja la paja por ahí, ¿se acuerdan?
A veces no hay más que ideas principales, entonces todo es importante, no le podemos quitar nada. Como también puede ser al contrario, ¿no? Hay mucha paja, hay muchas palabras que no más sirven de relleno y me quedo con la idea central que es esta. Y de ahí nuestra aportación de cómo lo puedo presentar. Entonces viene mi retórica, viene mi parte del discurso de oratoria para darle cuerpo. Entonces, determinamos del sermón qué parte queremos tratar o si lo queremos presentar todo. ¿Sí? Bueno. No se nos olvide que un buen sermón tiene un balance de las siguientes partes, que son una presentación de lo que dice el texto. Bueno, ya tenemos el texto por adelantado, las 4 escrituras. Entonces ya eso ya lo tenemos cubierto. Y una explicación de lo que significa el texto. Sé preciso, pero ten cuidado de no convertirlo en un estudio bíblico. Un sermón busca transmitir el verdadero significado con poder, inspiración y dinamismo. Ya les dije cuál es el motivo del sermón. Despertar las conciencias, despertar la acción, despertar el avivamiento, ¿verdad? Despertar el cambio, la transformación. Recordemos que no predicamos nosotros, predica Dios a través de nosotros. No se nos olvide que no estamos convenciendo a nuestros oyentes nosotros, sino que Dios es el que está trabajando en sus corazones y en sus mentes. Entonces, no hay que equivocarnos en ese aspecto. O sea, debemos ser humildes para aceptar lo que tenemos y qué es lo que vamos a presentar. ¿Sí? Me quiero quedar aquí para dejarlo para la próxima. Como la mayoría de ustedes leyó el sermón, sabe de qué se trata. Es el buen pastor. ¿Qué características tiene el buen pastor? El título, como les dije, en inglés es de una manera y en español es de otra. Pues el que voy a predicar el domingo, le cambié el nombre. Yo se lo cambié. Entonces, ¿cómo lo estoy llamando? Yo lo estoy titulando ¿Cómo es un buen pastor? Después de haberlo leído, después de haber visto cómo está estructurado, ¿sí? Entonces, le decidí yo personalmente cambiarlo. No estoy afectando nada. ¿Por qué? Porque estamos dentro del contexto de lo que dice la escritura de Juan 10, del 11 al 18, y complementando con la escritura del Salmo 23, que son los que se relacionan más, ¿sí? Y entonces tenemos yo estoy dándolo con un nuevo título. No sé ustedes qué piensan, no sé si les toca predicar este sermón este domingo, entonces ustedes se han de haber sentido la necesidad de que esto fuera algo también atractivo. El título del sermón debe ser atractivo, debe llamar la atención, saber de qué se trata todo, ¿no? Entonces ya es un adelanto. Y entonces, ¿cómo es un buen pastor, Juan? Entonces ya despierta la curiosidad por saber cómo es, qué características tiene, ¿sí? Bueno, quise tomar el sermón del próximo domingo, espero que lo que continúe, a ver si podemos tomar el de la próxima semana, para que también estemos familiarizándonos ya con los sermones del leccionario común revisado. Entonces, no les explico la tarea, se lo voy a explicar para los que no se reunieron hoy. Vamos a ver que les voy a pedir que lean el sermón siguiente, o sea, dentro de 2 domingos, 21, 28, el primer domingo, el 5 de mayo, ¿sí? Es el que nos va a tocar analizar, más o menos por allá va a ser la clase, ¿sí? Entonces, aquí lo dejamos para que nos dé tiempo ir a los comentarios. Nos quedan 7 minutos. Espero haber sido claro, espero que no haya quedado nada por ahí con dudas. A lo mejor no encontré palabras más específicas, pero pues espero que me hayan comprendido.
abriendo sus micrófonos y escuchamos sus comentarios. Sí, Memo. Sí, precisamente me va a tocar este domingo y pues le cambié también el título. Yo le puse El Pastor Verdadero, ¿verdad? Pero lo que sí me batallé y no logré captar de las escrituras es la exposición de hechos. Y ahorita que se mencionó, pues que es la sanación, pero no, nunca se me ocurrió, pues es que se me vino otras escrituras que Sí. nos dan mucho más Sí, exacto sí, así es. lo que es el amor y todo eso. Ujú. Pero por más que lo leí, dije, pues, ¿cuál es la relación? Y no nada más en este sermón, también en anteriores, y pues no le hallo la relación, no le hallo. O sea, no digo que en todas, pero casi siempre una no le encuentro la relación, ¿verdad? Con el tema principal. Por otro lado, sí es importante, ¿verdad? Que primero uno se entusiasme, que capte el mensaje uno mismo para poder así transmitir a los demás. Porque si yo doy un mensaje así, pues sin entenderlo, pues yo espero que el resultado que pues tampoco me van a entender, ¿verdad? Porque si yo no muestro ¿cómo se dice? El entusiasmo, pues, el entendimiento del mensaje, pues va a ser lo mismo, ¿verdad? Por otro lado, leyendo el capacitador, hay unos puntos que no lo reflejan tanto, pero para mí sí se reflejó mucho. Por ejemplo, ahí se sobresalió un punto sobre el amor que Jesús comparte con nosotros, con el Padre y el Padre con nosotros. Y es una relación, el dar la vida como Jesús dio su vida por sus ovejas. Entonces uno como seguidor de Cristo y Cristo está en uno, pues también uno debe de dar su vida a los hermanos, ¿verdad? Pero es un punto que no, sí, pues el buen pastor, pero pues, sí, el buen pastor se puede sacar muchas derivaciones, pues, ¿sí me explico? Entonces sí, es importante, ¿verdad? Y yo creo que Dios, pues, o sea, se puede dar el mismo punto, pero diferentes mensajes sin salirse, ¿verdad? Eso es lo que yo he notado, es mi comentario. Sí, así es. Y fíjate, Memo, qué bueno que te va a tocar, porque precisamente viendo los títulos, tanto en inglés como en español, hay un punto donde dice, ¿de qué sirve un pastor muerto? Porque Jesús dio su vida por las ovejas, pero ahí se quedó. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el no dejarlos solos? ¿Dónde está el no abandonarlos? Es ahí donde se debe despertar en el auditorio el hecho de que murió, pero por algo mayor, ¿sí? Porque entonces las ovejas llegarán a otros pastos, llegarán a otro mundo, ¿sí? A una tierra nueva, por ejemplo. Entonces, donde Él va a estar presente para todos. Él va a seguir siendo nuestro pastor. Yo lo capté también con dificultad, pero ahí lo entendí, dice, pues ¿de qué sirve un pastor muerto? Pues se da porque se dio que Jesús dio su vida por las ovejas. Si yo voy a dar mi vida por mis ovejas, pues ¿dónde voy a quedar, verdad? ¿Cómo voy a dejar las horas desamparadas y todo eso? ¿Sí? Ese es el punto. Es el punto y es lo que engrandece a Jesús. Bueno, eso es lo que yo capté, no sé, tú me voy, quién sabe, alguien más por acá. ¿Alguien más? Sí, adelante, Rigo. Sí, pues a mí casi siempre me toca predicar, ¿verdad? Aquí. Cuando viene Joel, pues me echa la mano y también nos trae buenos temas. Pero el sermón, ¿verdad? El del capacitador y del sermón que se compartió el domingo pasado, casi van relacionados, ¿verdad? Porque yo el domingo pasado hablé de la resurrección. Entonces sí es cierto, yo les explicaba y les decía, ¿cómo predicamos a un Jesús muerto que nos abandonó, que nos dejó? Predicamos a un Jesús vivo y que sigue vivo y que nunca nos va a abandonar. Entonces ahora en el estudio ¿verdad? Que he estado teniendo
preparando para el domingo. Todavía no le pongo tema, nombre, ¿verdad? Pero ya, o sea, ya está muy claro, está con la explicación que nos dio, hermano, o sea, que tuvimos, es algo bueno, buenísimo, en serio. Y pues, ¿qué le cambiamos? Nada, porque yo le tomo como la continuación de la predicación pasada, ¿verdad? De un buen pastor que nunca nos va a abandonar, que aunque estén, y este sermón va muy bien a la situación de esta comunidad, porque esta comunidad, ¿verdad? Sabemos como en muchas partes se necesita de mucho amor, o sea, se necesita de amor y ¿a quién vamos a acudir? Aquel que nunca te va a abandonar, ¿verdad? Y que vive, que está vivo, que no está muerto, ¿verdad? Que resucitó y que Él sigue cuidándote si uno quiere. Entonces, ahora que usted, ¿verdad? Nos lo explica y cómo va y todo esto, pues ya, o sea, ya se completó, ya se completa el sermón que está preparado para este domingo de mi parte, ¿verdad? Y este es mi comentario, hermanos. Amén. Claro que sí, es cierto. Y si se dan cuenta, la semana pasada la escritura principal fue 1 Juan 3 y hoy se tocó la otra parte de 1 Juan 3. Entonces, estás en lo cierto, es una relación y una continuidad. Podemos tomarlas y por eso nos sirven las otras escrituras, ¿sí? Encontramos la relación. Sí, Memo, adelante. Perdón. Sí, también otro de los puntos que batalló un poquito es que menciona del asalariado, ¿verdad? Pero me puse a pensar, pero no precisamente, o sea, los líderes principales, señor, Greg Williams, Ebert Tica, pues, tienen su salario, trabajan el tiempo total para la iglesia y reciben un salario. Pero más que eso, después logré comprender que es más bien el amor, porque ahí en el mensaje el capacitador dice, no, pues un asalariado, si hay un problema, abandona todo y deja sus ovejas descarriadas y se busca otro nuevo trabajo, ¿verdad? Pero más que eso, pensar eso es más bien el amor, ¿verdad? Del asalariado, del jornalero, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia en el mundo, ¿verdad? Y un verdadero pastor, un buen pastor, aunque sea asalariado, pues da su vida, ¿verdad? Es mi comentario. Sí, no, y es cierto. Recordemos también que hay un mandamiento que dice que no trabajemos para nuestros amos humanos, sino para Cristo, porque Él es el verdadero patrón de nosotros. Entonces, sí, se presta la situación. Y es cierto, la mayoría de los asalariados pues trabajan por el salario, trabajan porque necesitan trabajar y llevar el sustento a casa. Y cuando hay una situación difícil donde se les está exigiendo de más, pues no lo dan porque no los van a pagar. Eso es algo general en la sociedad, pero como claramente nos está diciendo Jesús, ustedes no trabajan para amos humanos, para mí. Entonces, y ahí cambia la circunstancia. Y entonces, si trabajamos para gente humana, estamos para patrones humanos, entonces estamos entregando todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestras capacidades, ¿sí? Hasta ahí. Y estamos dando lo que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos ofreciéndoselo a Dios, simplemente. Y el día que llega nuestro retiro, vámonos porque ya cumplimos aquí, pero ya nuestro paso por esa empresa o por ese trabajo dejó huella, porque no lo hicimos por nosotros ni por el patrón, sino lo hicimos por Jesús. Es cierto eso y se presta mucho, ¿sí? Pero es claro, como dices, está bien tu comparación, más que nada. ¿Alguien más? Sí, Rubén. Sí, adelante, Adolfo. Pues a mí me gusta bastante la forma como lo organiza Rubén. Muchas gracias por tu trabajo. Y pues yo no soy un predicador, pero sí me gusta aprender, me gusta conocer y no sé, algún día a lo mejor Dios me dé alguna oportunidad de aprovechar esta enseñanza y seguir
O sea, aquí estoy presente siempre, tratando de aprender, tratando de conocer, y es algo hermoso saber que pues, sí, Jesús es el buen pastor y el amor que Él nos tiene y que Él es el que lo es todo en nuestra vida. Entonces, a veces nos ponemos a platicar en familia y precisamente tocábamos ese tema y uno de mis hermanos decía, no, no, dice, es que dice, yo creo que nada más Jesús es el buen pastor, no hay pastores, no hay pastores en la tierra, dice, nada más Jesús es el buen pastor. Y yo ahí me quedé como un poco confundido, pero ahora con la explicación, esto me sirve bastante para entender y comprender cómo es que nosotros estamos en esa relación con Dios, ¿no? Aprendiendo y viviendo en comunión, en relación y en participación con Jesucristo. Ese es mi comentario. Sí, Adolfo, ahora lee todo el sermón. Ya les mandé el capacitador. Lean todo el sermón para darte cuenta del por qué, cuáles son las características que debe tener un buen pastor. Porque Jesús es nuestro pastor, ¿ok? Pero Él es un buen pastor. ¿Por qué se pone el apellido? ¿Por qué se pone el adjetivo buen? Ajá, sí Entonces, lo leí. de eso se trata el sermón. Sí. De eso se trata, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos bien. Y además, aunque no prediques, sabes que sigue y además te vas a enriquecer porque el predicador que va a decirlo el domingo le va a poner también de su cosecha y vas a aprender otras cosas. Eso también es parte de nuestra enseñanza. Eso sí, sí. Sí, adelante. ¿Quién quería hablar? Bueno, pues yo voy a hablar. A ver, viene Rodrigo. Cuando yo era joven, que no hace mucho de eso, tuve la oportunidad de ser pastor, realmente pastor, en unas ovejas aquí en la comunidad. Y entonces, ahora que estamos viendo esto del pastorado, pues es interesante el que el pastor, y eso es lo que hacíamos nosotros, porque éramos dos, teníamos que ir y ver dónde había buen pasto para llevar el rebaño. Esa era la misión del pastor. Y en este caso, el buen pastor es Jesús. No hay otro buen pastor. Acá a nivel humano puede haber buenos pastores, pero con letras minúsculas. Y Jesús es el buen pastor con letras mayúsculas. Entonces, hasta el sermón de la semana pasada, pues hay mucho que decir, porque yo algunas veces no podía comprender la relación entre los pasajes y el pasaje principal en el que estaba basado el sermón. Por más que le buscaba, pues yo creo que aquí lo que me falta es estudiar, porque hay que estudiar bien, hay que pedir la guía del Espíritu Santo para poder uno entender la relación que aparentemente no se encuentra a la primera leída, y uno pasa por las digo, ¿para qué pondrían estos pasajes si no tienen nada que ver con el principal? Lo que pasa es que lo leemos a veces de corridito o rapidito porque tenemos que hacer la forma, darle forma, y entonces yo paso por ese detalle de que no encuentro muchas veces la relación. Curiosamente, la vez pasada sí la encontré más o menos y ahora también. Yo ya tengo preparado la plática, que no sermón, para el próximo domingo. Y en ocasiones anteriores yo me basaba en ¿cómo se llama? Casi en repetir literalmente así como nos manda ¿cómo se llama? El mensaje, así el leccionario. Y ya la semana pasada no quise hacerlo así. Estuve buscando los puntos principales, estuve seleccionando el trigo de la pajita que me parecía a mí
Entonces reuní todos los granitos de trigo y los uní y resultó un sermón más corto, más comprensible, más animado, ya porque había que agregarle de la cosecha propia. Y entonces parece ser que cayó mejor. En este caso, el de la próxima semana, también ya lo tengo, digamos, ya le he quitado gran parte de la paja, que no necesariamente es paja, tiene que ver con aquello, pero que resulta a veces para una audiencia que no comprende bien o que están apenas aprendiendo, pues resulta mucha palabrería. Y entonces hay que sacar los puntos y concentrarlos y darle vueltecitas, agregarle un poco de tu cosecha, irle dando forma sin dejar el tema principal del mensaje. Entonces, pues yo creo que la gente, en este caso, pues mi gente, pues es la gente de aquí de nosotros, no tienen digamos, el valor para criticarme lo que les estoy diciendo, aunque tengo un hermano en la carne, que él sí saca la mano y empieza a cuestionar. Afortunadamente, la explicación que le he dado, pues le ha satisfacido y ya ha caído en cuenta de que efectivamente lo que estamos diciendo es la verdad. Y me decía, oye, pero ¿por qué en la iglesia, porque él vive en un lado de la iglesia católica, y se habla de lo mismo, tú hablas aquí de lo mismo y ellos hablan también más o menos de lo mismo? Digo, pues seguramente se trata de que también ellos están basándose en el leccionario, que es común. Entonces, pues a lo mejor por eso es. Pero él, a la hora de que nos ponemos a platicar sobre algún punto del mensaje que no entiende y que yo le explico, pues parece que le queda convencido. Entonces quiere decir que sí se medio entiende lo que les estoy presentando. Y entonces ya, como te digo, Rubén y todos hermanos, ya no le pongo todo el mensaje así como viene, sino que está, digamos, seleccionado un poco los puntos que son, a mi juicio, los más importantes. Entonces es lo que estamos haciendo acá. Esto. Sí, sí, Rodrigo, muy bien. Así es. Además, cuentas con la ayuda del Espíritu Santo para dar la explicación. Y creo que el Espíritu también trabaja con tu hermano para que le ayude a captar realmente lo que se está diciendo. Sí, no se nos olvide que los hermanos católicos siguen el calendario litúrgico, ¿sí? Siguen el calendario litúrgico. Lo que nosotros hemos aprendido es que esta es la historia de Cristo en un año y que nosotros acompañamos a Cristo en ese año, vamos con Él, ¿sí? Vamos junto a Él aprendiendo las diferentes etapas. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Porque se ha puesto énfasis precisamente en eso, de que si estamos en Cristo, estamos en su misma vida, en su historia. La historia de Cristo es la historia nuestra, ¿sí? Es la historia del Evangelio. Por tanto, estamos viviendo el Evangelio y qué bueno que la iglesia tiene como lema, ¿no? Viviendo y compartiendo el Evangelio, porque así es, ¿sí? Bueno, pues no sé si alguien quiere continuar o damos por terminado de una vez el... Quiero agregar un poquito. Ajá. Hablando de los pastores, sí es cierto que hay quien trabaja de pastor o sea, trabaja de pastor, pero no es un pastor. No sé si quiera yo que me entiendan. O sea, hablaba de asalariados. Puede que alguien, si no le pagas, no va de pastor en el sentido estricto de un rebaño de animales. Y si va, pues va nomás para ganarse lo que tú le vas a pagar. Pero en realidad no tiene vocación de pastor. Y el pastor, que es pastor de veras, a lo mejor si tú le dices, oye, pues no tengo hoy para pagarte el pastoreo de hoy, ¿cómo? No te preocupes, yo voy a pastorear porque me gustan los animalitos, me gusta andar en el campo y lo hago con mucho gusto.
Entonces, hay quien no es y hay quien sí es. Eso quería decir. Memo. Bueno, sí, sí, hay tiempo, ¿verdad? Sí. En relación al comentario de Rodrigo, es que en el capacitador ese del buen pastor, saca a colación eso del jornalero, del asalariado, en relación a que si hay pastores buenos y pastores malos, ¿verdad? Ese va en ese contexto, ¿verdad? Porque hay pastores y pueden predicar muchas cosas, pero que no están fundamentadas o que tienen otro objetivo que es el beneficio propio, ¿verdad? Y precisamente hace la diferencia tomando a Jesús como ejemplo, que es el único buen pastor y ya da las características. Pero ese es el contexto de lo que es el asalariado y el buen pastor. Es mi comentario nada más. No, y además, esa declaración de Jesús va dirigida precisamente a los líderes religiosos, porque habla de aquellos pastores de su pueblo, los reyes, ¿sí? Que tiraron al rebaño por donde quiera, que se alimentaban ellos sin alimentar a sus ovejas, y bueno, tantas metáforas que hicieron. Y ahí están precisamente, eso es lo que sustenta el hecho del buen pastor, ¿no? De que estos no fueron buenos pastores. Y precisamente hace alusión a su pueblo, al pueblo de Israel, a sus líderes, más que nada. ¿Sí? Ese es el punto también. Bueno, pues vamos a disfrutar del sermón de este domingo porque creo que ahora sí lo vamos a disfrutar mejor porque ya lo entendemos más. Bien. Bueno, Sí, ¿mande? sí, digo, sí es cierto. Claro que sí. Min, me da gusto saludarte. ¿Quisieras despedirnos en oración? Sí, claro, cómo no. Antes que nada, buenas noches a todos. Ok. Padre Santo, estás en el cielo, venimos ante ti en estos momentos agradeciéndote tu inspiración por el repaso que tuvimos acerca de lo que es ser un buen pastor, acerca de la función de un pastor y las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Para poder cumplir con las responsabilidades hacia las congregaciones o hacia las gentes que puedan estar bajo nuestro cuidado. Así pues, Padre, gracias por ello. Ayúdanos a recordar estos elementos, estos principios y que en lo que se pueda, ¿verdad?, los podamos poner en práctica para mejorar cada día y poder ser más efectivos en nuestro trato con las personas como pastores, ya sea en forma directa o indirecta. Gracias pues por este mensaje, por este tema. Ayúdanos pues a prepararnos y seguir adelante con nuestras vidas y cumplir nuestras responsabilidades dentro de tu iglesia como pastores al cual nos has llamado a ser. Gracias por todo esto, lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues nos vemos el próximo viernes con el hermano Luis y esperemos que los que no se reunieron hoy escuchen la grabación. Va a estar dispuesta, esperemos que mañana, luego no está lista, luego, pero en cuanto esté ya saben. Y bueno, pues seguimos adelante y continuamos dentro de 2 semanas con el mismo tema. No hemos terminado de ver los pasos que hay que seguir para predicar con el leccionario común revisado. Así es que bendiciones para todos, un abrazo, saludos a las congregaciones allá donde están ustedes y que Dios los bendiga siempre. Gracias. Buenas noches. Igual a todos, claro que sí. Gracias a todos.